Los informes son una parte fundamental en nuestro trabajo en la obra de historia familiar y de acercar a la senda de los convenios. En esta presentación vamos a presentar los informes disponibles y cómo interpretarlos. El manual general nos precisa la información a la que podemos acceder según nuestro llamamiento. En este caso, los miembros de esta audiencia, consejera de la Sociedad de Socorro, consejero de Quórum de Élderes y líder de Templo de Historia Familiar, tienen acceso a todos los informes de este tema. Una de las cosas más importantes que podemos ver son las tendencias, fortalezas y debilidades del barrio. Aspectos que pueden preocuparnos o bien mostrarnos el avance o el logro de los objetivos que nos hemos puesto en el plan de historia familiar, de Templo de Historia Familiar de Barrio. También se pueden combinar con factores cualitativos que tienen que ver con cómo vemos el progreso de cada persona en otros aspectos. Para utilizar estos informes tenemos que tener un usuario y una contraseña para ingresar al sitio de la iglesia, churchofjesuschrist.org. Tenemos que estar registrados en el sistema con el llamamiento vigente. Si no es el caso, tenemos que comunicarnos con el secretario de barrio para que lo ingrese. Y por supuesto, cuanto más actualizados estén los registros de la unidad, más fidedigna es la información que arrojan los informes. Muy bien, entonces ingresamos al sitio de la iglesia, churchofjesuschrist.org, y nos logueamos con nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que ingresamos al sitio, vamos primero a asegurarnos de estar en el llamamiento correcto. Esto lo digo por el caso de personas que tienen más de un llamamiento y, como mencioné antes, los accesos son de acuerdo al llamamiento. Así que si yo fuese ayudante en la guardería y también consejera de la Sociedad de Socorro, tengo que asegurarme de que aquí estoy como consejera de la Sociedad de Socorro para tener el acceso. Vamos a este menú mosaico y elegimos Fuentes de recursos para líderes y secretarios. Aquí se va a desplegar en la barra superior otro menú y elegimos Informes. Dentro de Informes va a mostrarnos todos los que hay disponibles para la unidad, pero nos vamos a centrar en estos tres. El principal es el Informe de Actividades de Historia Familiar. Vamos a hacer clic ahí, en Informe de Actividades de Historia Familiar. Una consideración, este informe nos muestra tanto a los jóvenes como a los adultos, o sea, su participación en la historia familiar en comparación con años anteriores. Se actualiza mensualmente y en este caso, por ejemplo, lo estoy viendo hoy, 19 de febrero, la última información que tenga será actualizada hasta el 31 de enero. Un cambio que se hizo es que solo se tienen presentes los árboles de las personas que tienen una cuenta en Family Search. Por lo tanto, si mi hermana tuviese una cuenta en Family Search y yo no, el árbol es el mismo, pero solo tiene en cuenta el de ella. Este es un ejemplo de este informe, uno de los indicadores que presenta, que es miembros que enviaron nombres este año. Es muy importante tener presente que se cuenta solo una vez a un miembro. Así que con una vez que yo haya enviado nombres, no importa cuántas veces lo haga en el año, se me va a contar una vez. Y no importa cuántos nombres haya enviado. Dentro del concepto de enviar, incluye imprimir una solicitud de ordenanzas familiares,
imprimir una tarjeta de familiar o compartir un nombre con el templo. Aquí hace la aclaración: si nosotros compartimos ordenanzas de forma interna, como se puede hacer dentro de Family Search, no va a contar el compartir en sí mismo, sino hasta que la tarjeta esté impresa por quien la vaya a hacer. Acá vemos, bueno, como estamos en febrero, solo nos muestra enero, está mostrando el informe en comparación con el año anterior. Si está en verde, quiere decir que ha aumentado el valor en ese indicador. Los otros 3 datos que arroja son las primeras 4 generaciones de antepasados en el árbol. Lo compara con el año anterior y el anterior durante el mismo periodo. En este caso pareciera descender el número, pero bueno, hay que tener presente que esto es en este caso es un porcentaje sobre el total de miembros que tienen cuenta en Family Search en el barrio. Como el número de miembros va cambiando, la composición del barrio va cambiando, entonces este indicador también va cambiando. Miembros que inician sesión en Family Search como dijimos antes, con una vez que la persona haya ingresado a Family Search, aun cuando no haya hecho ninguna modificación en su árbol ni nada, va a entrar dentro de este indicador. En este caso, hasta esta fecha, sería 31 de enero del 2023, 45 personas. Este no es en porcentajes, en números, valores nominales. Miembros que participan en actividades de historia familiar. Las 3 actividades que tienen presentes son que hayan agregado antepasados al árbol, que hayan agregado recuerdos al árbol, fotos, documentos, audios, historias, o que hayan indexado. También en comparación con los años anteriores. Otros indicadores, ese es todo el informe de actividades de historia familiar. También dentro de los indicadores clave que vienen a partir del informe trimestral, encontramos 2 que se aplican a la historia familiar. Como verán, hay como unas cajitas que uno puede tildar. Si uno solo selecciona estas 2 miembros que enviaron nombres para las ordenanzas y las primeras 4 generaciones, las va a mostrar aquí en el gráfico. La diferencia que tienen con el anterior es que este nos muestra porcentajes y a la vez que nos los muestra comparados con trimestres anteriores. Este dato es trimestral, por lo tanto, el último dato que tiene es del último trimestre del año 2022. Si yo miro este informe a mediados de abril, ya va a mostrarme el primer trimestre de este año 2023. Lo hace, permite ver una tendencia, ¿verdad? Y todo es en valor de porcentajes. Podemos cambiar la cantidad de trimestres que queremos ver desde aquí. El otro informe es el informe trimestral, que aparece como informe trimestral, y hay un indicador que se aplica a la historia familiar, que es adultos y jóvenes que enviaron nombres de antepasados para las ordenanzas del templo durante los últimos 12 meses. Otra vez lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el último trimestre que tiene actualizado es el último de 2022. Aquí vemos porcentajes, ¿no? Y con respecto a los años anteriores, y también nos permite ver el valor real, la cantidad de personas que lo hicieron, con el valor potencial. Muy bien, eso es en cuanto a informes generales. Yo agregué estos informes que podemos utilizar solamente porque es otra forma y que también nos brinda el sistema de evaluar tendencias. En este caso es algo personal o de logro de metas. Lo vuelvo a enfatizar, es solo para el uso personal. Lo ve la persona con cuyas credenciales se ingresó a Family Search, pero nos permite ver a cada uno en nuestro progreso en la obra. El primero tiene que ver con el templo. Uno puede ver cuántas ordenanzas tiene reservadas. De esas ordenanzas, cuántas ha completado en los últimos 2 años.
y cuántas ordenanzas ha compartido con el templo. Ambas cosas, tanto reservarlas como, hay que sería imprimirlas y compartirlas con el templo, se cuentan en el indicador que vimos antes. Y después, en el caso de los jóvenes, si uno va a la parte de participa en el menú de Family Search, puede encontrar cómo ha progresado en la indexación tradicional, online, y también cómo ha progresado o el aporte que hizo con la aplicación Participa, que es la corrección de los datos indexados por computadora. Como dije antes, estos dos últimos informes son para uso personal. Muy bien. Siempre tengamos presente que tenemos los recursos del Centro de Ayuda de Family Search, las definiciones de estos indicadores, en gran parte las tomé de ese centro de ayuda. También esta capacitación va a quedar en el canal de YouTube del Centro de Family Search, que es lo que nuclea la obra de historia familiar de nuestra estaca, y se puede volver a consultar, compartir con las personas que deseen en cualquier momento. Por otro lado, tener presentes dentro de los recursos que tenemos un centro disponible, un centro de Family Search móvil. Está administrado por los asesores del Templo de Historia Familiar del área y consta de 12 computadoras portátiles que solo brindan acceso a Family Search, pero que con la extensión de Family Search pueden actuar como si uno estuviese en un centro de historia familiar. En el canal de YouTube tienen toda la información sobre cómo descargar esa extensión y cómo funciona. Espero que haya sido útil y esto sería todo. Agradezco a Pablo Lamela, el secretario de nuestra estaca, por la ayuda para hacer este informe.